Bueno, ahora Juan Sebastián Langoni y Luciano Villegas son dos economistas rosarinos, profesores en la Universidad Nacional de Rosario y en otras universidades privadas, que se van a referir al libro Pagan los pobres. Lo hemos presentado recientemente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, pero bueno, después hubo otras presentaciones también. Y bueno, y hoy lo tenemos aquí en la primera feria del libro liberal en Cava, por lo menos. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por haber venido. Estamos un poco agitados porque recién llegamos, recién estacionamos. Así que, bueno, nos sentamos y nos acomodamos un poco. Bueno, creo que el tiempo es bastante breve, así que voy a tratar de rápidamente dar algunas ideas del libro. El libro básicamente lo que tiene es una idea esencial, que es tratar de explicar que hay determinadas leyes económicas que irremediablemente se cumplen. Irremediablemente para los políticos, ¿no? Irremediablemente para los políticos que a veces quieren ir en contra de esas leyes económicas. Entonces lo que hacemos es un repaso de 9 temáticas esenciales de economía, donde las políticas públicas diseñadas tratan de contradecir el destino que ya está pautado por las leyes económicas, los precios máximos, los precios mínimos, bueno, el déficit fiscal, el problema inflacionario, la redistribución. La lógica de todo el libro es más o menos la misma, siempre parte de un resumen donde uno se encuentra con la explicación del tema, un desarrollo teórico que en principio el desarrollo teórico era símil a un manual de economía. Después algunas sugerencias me dijeron tienen que hacer un libro para el gran público, entonces los anexos matemáticos se pasaron a la parte de un anexo, y el libro está pensado y escrito para todo el público, para que todo el mundo lo pueda leer y pueda entender de esos tópicos de economía. Y después al final básicamente lo que ponemos es un ejemplo de algún momento en la historia donde se haya querido aplicar esa política pública con buena o mala intención, como dice el subtítulo del libro, pero que no logró el fin, porque básicamente trataba de contradecir una ley económica. Uno de los buenos elogios que nos han dado al libro es que es la economía en una lección de Henry Hazlitt, pero hoy. Mucha gente dice, miren, yo a mi hija le daba, o a mi hijo le daba la economía en una lección de Henry Hazlitt y me lo revoleaba porque decía, no, está escrito hace 70 años, el vocabulario, los ejemplos de Estados Unidos. Bueno, es toda una crítica, y me dice, ahora con este libro encontré que tiene otra dinámica, tiene una dinámica más moderna, más actual, con un vocabulario más ameno para el gran público. Entonces, como una buena descripción o como cierre de esta primera parte, creo que el mejor elogio que le hicieron fue que era un libro muy similar al de La economía en una lección de Henry Hazlitt, pero al día de hoy. Entonces creo que los que han leído ese libro se van a encontrar con algo bastante similar en cuanto al desarrollo teórico que tiene. Gracias, Lucho. Buenas tardes a todos. ¿Qué agregar? El subtítulo es Consecuencias negativas de políticas públicas con buenas y malas intenciones. Sospechamos que la mayoría de las veces tienen buenas intenciones estas políticas públicas, pero es una sospecha un poco inocente, un poco naif. La mayoría de las veces ahí actúa el efecto Lucifer de Zimbardo, ¿no? Ahí actúa la parte negativa del ser humano y sobre todo de los políticos. ¿Y por qué pagan los pobres? Esas consecuencias negativas recaen sobre todo en los pobres. Algo que quisimos enfatizar desde el título, ¿no? Un título que lo han criticado colegas, alguno de ellos está por acá, o iba a venir, Ivo, no sé si está por acá. Sí, él decía, pagan los pobres es coloquial, no es académico, porque no es que los pobres sacan de bolso así, ¿viste? Ponen la mano en el bolsillo. Y es cierto, técnicamente podría denominarse pierden los pobres, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos pareció que, aunque coloquial, reflejaba lo que nosotros queríamos escribir, y que bueno, que para más académico y más educado estaba lo que habíamos redactado, y
y de hecho fuimos muy cuidadosos con la redacción para evitar cualquier, bueno, lo que hacemos generalmente en la academia, ¿no? Evitar escribir mal, vulgar, soez, procaz, no sé. No escribimos así, escribimos bien. Pero el título quedó así. ¿Y qué significa pagan los pobres? Bueno, que siempre el ajuste, palabra que por ahí, bueno, caramba, palabra que no le gusta a la clase dirigente, siempre el ajuste recae en el margen. Y esto, yo no sé si hemos sabido explicar, ¿no? Luciano siempre dice cómo los economistas fallamos en explicar cosas elementales, ¿no? Los precios máximos, los salarios mínimos. Para no mencionar lo que Luciano ha mencionado, por ejemplo, una regulación. Cuando se agrega una regulación en el presupuesto se agregan impuestos, regulaciones. ¿Por qué pagan los pobres? Porque esa regulación afecta negativamente al que está en lo que se denomina técnicamente el break-even, ¿no? El punto de equilibrio, el que está ahí al borde de caerse del otro lado, que podríamos llamar la quiebra, la pérdida patrimonial, bueno, el desempleo, el empobrecimiento. Quiero decir, el que está en el punto de equilibrio está donde más o menos los ingresos y los costos son idénticos. Usted le pone una regulación adicional, un impuesto adicional, bueno, una traba burocrática adicional, le sube el costo y lo saca. ¿A dónde lo saca? A la pobreza, lo empobrece. Por eso, algo que por ahí nosotros hacemos tanto hincapié en teoría de los precios, ¿no? Que hay que insistir con que la economía es justa en el margen y el público en general por ahí adolece o carece de esa explicación. Nosotros en todos los capítulos intentamos hacer eso, ¿no? Mostrar que el ajuste negativo, la consecuencia negativa de esas políticas públicas siempre altera en el margen y empuja hacia el precipicio, hacia el abismo, a los que están en una situación más delicada, más vulnerable. También es un texto de teoría económica, es un texto que hace un esfuerzo enorme por desargentinizarse, ¿no? De hecho, me agrada hablar cotidianamente con Lucho y decir, viste que lo leyó un chico de Bolivia o lo leyó un chico de España. ¿Y qué nos dicen? Che, no es un libro para argentinos. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que no sea un libro para argentinos! Perdón, Luciano Villegas quiere escribir Pagan los pobres argentinos, que es el segundo volumen. Bienvenido, ahí ya conseguirás un coautor para... Bueno, no, yo creo que puedo escribir con Luciano ese libro. Cada vez más público. Hay cada vez más público, lamentablemente. Quizás porque este texto aplica para la Argentina a la perfección. De hecho, no es casualidad que lo hayamos escrito dos argentinos, ¿no? Los capítulos de déficit fiscal, de financiamiento con deuda interna, con deuda externa, con emisión monetaria, esos capítulos son la Argentina. Sin embargo, el texto está desargentinizado. ¿En qué sentido? Que la teoría está escrita como si la escribiera cualquier autor de cualquier lugar del planeta, con el esfuerzo de que lo pueda entender cualquiera sin tener que recurrir a un ejemplo siempre de la Argentina. De hecho, la mayoría de los ejemplos son de otros países, ¿no? La ley de alquileres de Berlín, que dijiste vos, Lucho, bueno, que fracasa aunque sea en Berlín, porque no es que porque son alemanes y, no sé, más educados, no fracasa, no hay departamento para alquilar en Berlín. Lo mismo que dice la teoría y que aplica, como diría Carmenger, ¿no? Aspiramos a una teoría válida para todo tiempo y lugar, con sana pretensión científica. Sana pretensión científica significa sin la soberbia absurda de, mirá, porque soy científico soy mejor persona que vos. Tonterías. Sana pretensión científica, ¿qué significa? Mirá, te quiero explicar por qué devienen este tipo de consecuencias que altera, insisto, a los más pobres, que empobrece aún más a la sociedad. ¿Algo más tengo que decir, Lucho? No, que se termina transformando en un libro que parece que es argentinizado, porque cuando uno va haciendo la lectura de los capítulos dice, ¿este problema Argentina lo tiene? Sí. ¿Este problema lo tiene Argentina? Sí. Entonces cuando uno lee los 9 capítulos dice, Argentina calza perfecto en los 9 problemas que se plantean, pero no es un libro argentinizado ni mucho menos,
Pero claro, trata de demostrar que la teoría económica se cumple en cualquier país. O sea, una ley de alquileres fracasa en Argentina, pero también fracasó en Porto y fracasó en Berlín. Los precios máximos, bueno, hace 4.000 años, ¿no? Hay un libro que habla de 4.000 años de historia de fracaso de control de precios y de cambios. Y sin embargo, hay economistas estadounidenses que uno puede leer en medios muy importantes que están planteando que hay que controlar los precios en Estados Unidos. Y vos decís, ¿son estadounidenses? Sí, está bien. También es cierto que probablemente un economista estadounidense de mi edad no haya vivido nunca un proceso inflacionario. Entonces está hablando de algo que no vio, que no conoció. Yo he vivido hiperinflaciones, y no soy tan grande, he vivido hiperinflaciones, viví 15 años consecutivos de inflación, entonces creo que algo más sufrí de inflación que un colega estadounidense de 50 años. Pero me sigue llamando la atención que ese colega cree que puede controlar la inflación en Estados Unidos con controles de precios. Entonces, evidentemente, y uno, bueno, cuando va leyendo también economistas uruguayos, mexicanos, brasileños, también es cierto que la mala interpretación de la teoría económica no es un fenómeno argentino. La macroeconomía moderna, monetaria moderna, no es una teoría que se haya creado en Argentina, es una teoría que atraviesa Occidente. Y hay muchos autores que dan clases en las principales universidades de Estados Unidos y de Europa que creen en esa macroeconomía. Entonces, no saco la jeringa, como dicen algunos, sin decir otra parte. Los economistas argentinos tenemos una parte de la curva, pero no somos los únicos que estamos equivocados en un montón de cuestiones. No precisamente creemos nosotros, pero muchos de los que defienden algún tipo de política pública bien intencionada, no es solamente un fenómeno argentino, es un fenómeno que atraviesa a las universidades de todo el mundo. Entonces, la intención del libro es tratar de aportar un granito de arena en ese debate y clarificar algunas cosas, o tener un punto de partida, un acuerdo. Nos veníamos charlando con Seba recién en el auto de algunas cuestiones que están pasando en Argentina, que se ha perdido el sentido común. En Argentina no existe el sentido común. Por lo menos mi opinión, no lo voy a sumar a Seba en esto, pero es lo que yo le venía charlando en el auto. En la década del 90, cuando yo era chico, había determinadas cosas que el sentido común te marcaban que todos estábamos de acuerdo en eso. O sea, a ver, la corrupción, todos condenábamos la corrupción. Después, por diferentes motivos, la gente votaba o no. Hoy en Argentina la corrupción es discutible. Hay gente que defiende la corrupción. O sea, se ha perdido el sentido común. Antes, soy hijo de directora de escuela. Imagino a mi vieja que le paren en la escuela porque un sanguchito no tenía 2 fetas de queso. Y hoy en Argentina se discute, y una encuesta mostró, no recuerdo en qué medio, que el 25% de la gente de Capital Federal estaba de acuerdo con ese toma de colegio, o 25, 23%. Hace 10 años atrás, no existía ese porcentaje, había un sentido común que se respetaba, y yo creo que hoy el sentido común se ha perdido. Entonces, ¿cuál es el aporte que creo que intenta hacer este libro? Bueno, tengamos un punto de partida, tengamos un punto donde la inflación perjudica a los más pobres, tengamos un punto de partida donde el déficit fiscal se financia, como comentó Sebastián, termina siempre en una devaluación, más tarde o más temprano. Tengamos de acuerdo que determinadas regulaciones perjudican a los que generan empleo. Entendamos que la carga impositiva termina siendo, o termina inevitablemente en mayor trabajo en negro, y que eso intertemporalmente es un costo enorme para el sistema jubilatorio. Bueno, lo que tratamos de hacer es, bueno, ¿podemos llegar a un acuerdo? El libro viene a proponer eso. Hay cosas que son básicas y elementales de economía. Por favor, partamos la discusión desde acá. Qué bueno, Lucho. Es un libro que tiene varios ejes, ¿no? Uno es argentinizar, lo mencionábamos, pero otro, rescatar el sentido común. Gracias, Lucho. Pero después tiene un eje fundamental que son las oportunidades. Yo recuerdo hace 30 años, le dije a mi profesor Rogelio Pontón, divino, que en paz descanse, le dije, profe, tengo que viajar a Estados Unidos. Y él me dice, bueno, cuando llegues, ¿a qué ciudad vas? A Los Ángeles. Bueno, en Los Ángeles comprate el periódico. Rogelio, ¿qué quiere? ¿Que aprenda mejor el inglés? Es cierto, tengo que mejorarlo, pero... No. Comprá el periódico y andá a la sección de clasificados. Rogelio, ¿qué quiere? ¿Que le traiga un lavarropa usado? ¿Qué? No, Landoni, no. Lo que quiero es que veas los avisos clasificados laborales. Rogelio, ¿qué quiere? ¿Que me quede a vivir en Estados Unidos? No, Landoni.
sos cabeza dura. Fíjate, y recuerdo esto porque es como habla mi vieja, que vive, gracias a Dios todavía, dice, fíjate lo que una economía pujante hace por los más humildes. Hice la tarea, llegué a Los Ángeles, compré no me acuerdo si era Herald o Globe o alguna cosa así, no me acuerdo el nombre, lo tengo guardado en casa. Y me llamó la atención que la mitad del periódico en papel, nadie sabe, acá los jóvenes, todos ustedes son jóvenes y nadie sabe lo que es un periódico en papel. Y la mitad del periódico era avisos clasificados. Y fui a los clasificados laborales y eran la mayoría de los clasificados. Y ¿qué decía? Eran por sector y ordenado en orden alfabético, ¿no? Era increíble, había empleo en el sector servicios, en la manufactura, en el sector minero, agrícola. Había empleo en la gastronomía, en la hotelería, en la finanza. Increíble la cantidad de oportunidades de empleo. Ustedes saben lo que son los clasificados, todos en letra chiquitita. Claro, y cuando yo volví y le dije, profe, hice el ejercicio, ¿viste? Por eso Los Ángeles es la tercera ciudad de México. Me dijo Rogelio Pontón, ¿no? Que fue el director del Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio hasta que falleció hace unos años. Y este libro está pensado en ese sentido, ¿no? En el sentido de brindar oportunidades. Cada vez que le ponemos una traba a un emprendedor, cada vez que la pizzería se demora 2 meses en abrir, hay 10, 20 familias sin ingresos. A ver si podemos entender esto. A ver si nos queda claro, cada vez que cerramos las oportunidades, el margen se agranda, la pobreza se agranda. Y ese es un poco el espíritu del libro, que cierra con un capítulo que se llama Instituciones, Funciones del Estado y Políticas Públicas, donde nosotros no nos ponemos en ningún extremo, pero decimos, muchachos, por Dios, no sé, 60 canales de televisión público, no tiene ningún sentido. Veníamos diciendo en el auto que esto que no quede grabado, que Macri no hizo nada para sacar esos canales de televisión. Bueno, en fin, basta, esto no quedó grabado. Es un horror eso, claro, vos sos de ese género, de ese mundo de los medios. Pero lo mismo podemos decir de los laboratorios medicinales, de los centros históricos del San Martiniano de Rosita, de otros. O sea, los próceres son divinos, pero no podemos mantener semejante locura. Bueno, semejante locura, las aerolíneas y los ferrocarriles, la empresa más grande de la Argentina en cantidad de empleados, ¿no? Los ferrocarriles argentinos. Esa locura la pagan los pobres. Y es una tragedia. Y es una tragedia que afecta a nuestros hermanos. Y lo vemos en la Navidad y en el Año Nuevo, las familias de gringos, que somos 50. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez más uno llama y dice, mirá, no puedo ir porque ando mal, tengo una gripecita. No tiene gripecita, es una mentira piadosa, no tiene un mango para ir y para llevar un regalo a la vieja o a quien sea. Y eso es una locura que nos está pasando y no nos pasaba cuando yo era chico. Y soy viejo, no tengo 53, Lucho es joven. Pero bueno, ese país se tiene que recuperar. Y yo creo que con ese espíritu está escrito este texto. Gracias a todos. Si alguno quiere hacer una pregunta. A mí lo que me preocupa es la pérdida del nivel acostumbrado, porque los que se caen del sistema, muy bien que uno los llama pobres, pero nos empobrece a todos nosotros. ¿Cuánto cuesta una escuela? ¿Cuánto cuesta el transporte? ¿Cuánto cuesta comer bien? ¿Cuánto cuestan las expensas? Entonces, en la medida en que todos, porque hay una regla marinera que dice la marea sube y baja todos los barcos a la vez, el transatlántico y la góndola. Entonces, si todos nos vamos para abajo. Hoy el valor de las... Antes era bueno, si uno se podía comprar algo, después si uno puede alquilar. Ahora no se pueden pagar las expensas. Pero lo que pasa es que creo que esa es la política de Estado, empobrecernos a todos para que entonces ellos, la clase dirigente o dominante, sobresalgan, porque hay que ser muy, muy inteligente para que al otro le vaya tan mal, no cualquiera comete tanto daño, digamos. Coincido, es muy buen punto, ¿no? Esto de que no podés salir a la calle si tenés un reloj nuevo, un delirio. O sea, claramente nos empobrece a todos, absolutamente. Ahora, y otra cosa que pienso, si hipotéticamente se solucionara el tema de la seguridad, que a todos nos preocupa porque tiene que ver con
que la vida es un valor que no tiene reposición. Pero si se solucionara la inseguridad, ¿cuánta gente se quedaría sin trabajo? El carpintero, el de la puerta blindada, el de la alarma, el del vidrio, el de la empresa de seguridad. Saquemos la cuenta todo el desempleo que se generaría si el tema seguridad se solucionara. En eso yo propongo otro ejercicio. Propongo el ejercicio de pensar como un emprendedor. Surgirían otras. Claro. Pensemos qué otras oportunidades surgirían. No sé, desde bandas de música hasta nuevos coafer y no sé, lo que vos quieras. Elegante. Bueno, vamos a ver, perdón, vamos a robar. Así que agradezco el tiempo que nos cambió.